En pleno pico de tensión entre Washington y Moscú, con el ultimátum de 10 días que Donald Trump ha lanzado al Kremlin, que creo que lo ha vuelto a ampliar dos, para negociar un alto el fuego en Ucrania, salta una noticia inesperada. ¿Quiere Estados Unidos comprarle a Rusia las islas Komandorsky? ¿Estamos ante una provocación geopolítica, una maniobra estratégica o simplemente la ocurrencia de un militar que no tiene ningún recorrido? Vamos con ello. La noticia me llegó por una amable comentarista que me indicaba una curiosa casualidad. Y cito, me pregunto por qué el día 29 Estados Unidos quiso comprar una isla llamada Commander justo en la zona donde el terremoto. Y Rusia lo vio como un crimen. ¿Casualidad? En efecto, la noticia había corrido como reguero de pólvora por las redes sociales. La primera en reaccionar ante las preguntas de la prensa fue la veterana portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, que calificó la propuesta como un insulto a la patria y un recordatorio de que en Rusia la venta del territorio nacional es considerada uno de los crímenes más abominables, tanto por la ley como por la conciencia colectiva. Esta no es una frase casual. En la narrativa nacionalista rusa, desde la venta de Alaska hasta las concesiones territoriales en tiempos de crisis, la idea de ceder soberanía es tabú. Ellos están más por tomarla de otros. Pero Zaharova, a diferencia de los tuiteros, sabía que la propuesta no provenía del gobierno de Estados Unidos, sino de un militar de Estados Unidos en activo, lo que fue interpretado como una provocación deliberada. Y Zaharova no se quedó ahí. Usó la ocasión para lanzar un dardo financiero contra Washington. Si tienen 15.000 millones de dólares, que es lo que proponía pagar este militar, que los usen en reducir la deuda pública de Estados Unidos. La referencia al déficit federal americano es un tiro bastante bien lanzado, porque ¿cómo puede un país con 37 billones europeos de deuda querer comprar territorio ajeno? El embajador y diplomático Konstantin Dolgov fue más mordaz. Sugirió al teniente coronel que probablemente debería dejar de beber esos licores locales y calificó la idea de locura. Pero entre líneas dejó ver algo más. Dolgov insinuó que estas propuestas forman parte de una estrategia de globos sonda típicas de Donald Trump para medir reacciones y enviar señales veladas tanto a Moscú como a Pekín. Según él, no importa si la propuesta es real o no, lo importante es poner sobre la mesa la posibilidad de que Rusia pueda vender una pieza estratégica y así agitar a la opinión pública y sembrar la división. En redes sociales, los might bloggers prorrusos, esos canales semioficiales que combinan propaganda con ambiente nacionalista, también subieron al tren. Uno de los comentarios más compartidos fue: si quieren Komandorsky, que nos devuelvan Alaska y nos paguen intereses. Otro decía: primero piden ayuda para pagar su deuda y ahora quieren comprar medio Pacífico. Así que la propuesta, sin haber sido formal, se convirtió en una prueba de fuego para las emociones rusas, en un país que sabemos que el patriotismo es el cemento del poder. Y por lo tanto, una idea como esta enciende la maquinaria propagandística y refuerza la percepción de que Occidente es codicioso y desestabilizador. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente? A ver, dejando a cabo este torbellino de opiniones, la idea de comprar las islas Komandorsky efectivamente no ha sido lanzada por el presidente Trump, ni por el Departamento de Defensa, ni por el Congreso de Estados Unidos. Todo parte de un artículo de opinión firmado por un militar en activo, el teniente coronel Jeffrey Fritz, publicado el 28 de julio, efectivamente, de este año en la publicación Breaking Defense, una revista especializada en temas militares. Fritz está destinado en Estonia como parte del Comando de Seguridad del Ejército de Estados Unidos y no ocupa ningún puesto en la toma de decisiones políticas. Pero en su texto sugiere que Estados Unidos podría ofrecer 15.000 millones de dólares por las islas Komandorsky, también conocidas como Commander Islands, para desplegar allí sensores, redes de vigilancia submarina y sistemas de alerta temprana contra submarinos chinos que pretendan cruzar el Ártico. El militar argumenta que esta operación tendría paralelos históricos efectivamente con la compra de Alaska en el siglo XIX y defiende que la adquisición sería pragmática y redundaría en beneficios para la seguridad de todo el mundo, además de otras cuestiones añadidas como proteger la biodiversidad y ese tipo de cosas. Bueno, y la reunificación de las poblaciones aleutianas que quedaron divididas cuando se repartió todo aquello. Pero la propuesta es detallada. Por ejemplo, el valor económico, los 15.000 millones, los desglosa. Dice 6.500 millones por derechos marítimos, 4.000 por los recursos naturales, 2.500 por el valor ecológico y 2.000 millones por las infraestructuras que ya haya. Y además sugiere que la transacción podría estructurarse bajo normas de derecho internacional marítimo y someterse al escrutinio multilateral. El problema es que, por más bien intencionado o riguroso que sea el artículo, este no es el procedimiento para adquirir territorios soberanos.
Y en el contexto actual, además que sí, es imposible, con la guerra de Ucrania, con las sanciones a Rusia, con las tensiones crecientes con China, la mera mención de comprar tierras rusas por parte de un militar de Estados Unidos efectivamente significa echarle gasolina a una hoguera ardiendo. Ahora bien, es tan grande el valor estratégico de las islas porque esto sí que es interesante. Y efectivamente lo son, porque estamos hablando de unas islas, parte de las islas Aleutianas, y ahí en la ecuación entra China. Lo que el artículo de Fritsch pone de relieve es que la geografía sigue siendo el gran campo de batalla del siglo XXI. Veamos, las islas Komandorsky forman parte de la cadena Aleutiana, que es una arcada volcánica que se extiende desde la península de Alaska hasta la península rusa de Kamchatka. Y durante la Segunda Guerra Mundial, estas islas fueron escenario de la guerra contra Japón. Luego, en la Guerra Fría, sirvieron como puesto de escucha y vigilancia de la actividad soviética. Pero en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, la Armada americana enfatizaba su importancia. Por ejemplo, en 1943 tenéis un artículo donde se pondera su ubicación geográfica que permite controlar el paso más corto a la ruta del Gran Círculo Polar Ártico, que es la ruta entre Asia y América del Norte. En ese momento lo importante era proyectar poder hacia Japón, para lo que las Aleutianas son una plataforma natural. Y por eso, tanto en el pasado como en el presente, estas islas han sido mucho más que tierra inhóspita. Han sido puente entre los dos grandes imperios, uno asiático y otro americano. Durante el conflicto con Japón, la importancia militar quedó al descubierto. Bases como Dutch Harbor, Analaska, Amchitka permitieron a Estados Unidos montar redes defensivas y ofensivas para atacar a Japón. Desde allí se interceptaban fuerzas enemigas, se bombardeaban posiciones claves y se protegían rutas de suministro hacia la Unión Soviética, que era aliada en ese momento de Estados Unidos contra el eje. Japón lo entendió bien y trató de convertir las islas Kiska y Attu en fortalezas inexpugnables, con pistas de aterrizaje, bases de submarinos y puestos de observación meteorológica. Porque sí, otro de los factores que hacen únicas a las Aleutianas es su función como avanzadilla de observación, ya que las tormentas se suelen desplazar de oeste a este, y quien domina las Aleutianas puede anticiparse al clima y a los movimientos enemigos. Y en este contexto, las islas Komandorsky o las Commander, como queráis, también tienen su lugar. A finales de marzo del 43, frente a sus costas, una escuadra de Estados Unidos inferior en número logró interceptar y repeler a un convoy japonés que pretendía abastecer sus bases en las Aleutianas. Esta victoria inesperada cortó líneas de suministro enemigas y demostró que incluso en esas aguas gélidas podían ser decisivas para el resultado de la guerra. Pero más allá de la historia, las lecciones antiguas siguen vigentes. Hoy, en un mundo donde el Ártico se abre como nueva frontera geopolítica y donde las tensiones con China y Rusia crecen, el valor estratégico de estas islas se incrementa. Quien controle ese corredor, que es también una puerta al Polo Norte, a Kamchatka, a las Islas Kuriles, al mar de Bering, al mar de Ojotsk, tendrá una ventaja determinante en cualquier conflicto futuro en el Pacífico. Las Aleutianas, dice el general Billy Mitchell, son el punto más importante del mundo. Me parece un poco exagerado, pero es interesante el planteamiento. Y el artículo de este teniente coronel que os citaba, cita que con el deshielo en el Ártico aumentan en importancia, porque los submarinos de misiles balísticos necesitan zonas de tránsito y patrulla que sean seguras, silenciosas, difíciles de detectar, y porque China, sin tener territorio en el Ártico, está decidida a proyectar poder en esa región. Desde su base naval de Jiangxuan, China ya tiene submarinos nucleares de la clase Jing, que no serán la bomba, pero existen, y tendrá dentro de poco los futuros de la clase Tang, capaces de cruzar el estrecho de Bering y operar bajo el hielo ártico. Con lo cual, ahí pueden amenazar a ciudades de Estados Unidos. Y en ese contexto, el control del espacio marítimo entre Rusia y Alaska ya deja de ser simbólico. Es vital para anticipar, detectar y neutralizar movimientos del adversario. De hecho, Estados Unidos ya ha comenzado a reforzar sus instalaciones militares en las Aleutianas. La base de Adak podría reabrirse para alojar bombarderos de largo alcance, cazas de patrulla marítima o sistemas de defensa antimisiles. Las islas Shemya y Attu, en el extremo occidental de la cadena, podrían convertirse en nodos de operaciones aéreas y submarinas. Y los marines ya están ensayando despliegues avanzados para dificultar el acceso de potencias rivales al Ártico. Obviamente, en paralelo, China avanza en su ruta de la seda polar e invierte en investigación científica, en infraestructuras, en logística, como tienen que hacer las potencias. Aunque por ahora Pekín evita la confrontación directa, ni siquiera en términos dialécticos, mientras se rearma submarinamente para tener presencia allí.
Así que las islas Komandorski, por remotas que parezcan, son un engranaje más en esta arquitectura estratégica. En conclusión, este episodio es revelador por varias razones. Primero, porque demuestra lo inflamable que se ha vuelto la política internacional. Tú sueltas un artículo de opinión y, aunque no tengas respaldo institucional, se desata una tormenta diplomática, una ofensiva mediática, una ola de nacionalismo indignado. En fin, es lo normal en tiempos de guerra híbrida, de campañas de desinformación y también de tensiones tan grandes entre las potencias. En segundo lugar, porque pone sobre la mesa la creciente militarización del Ártico, que antes parecía un exento. Lo que antes era un sitio para las investigaciones científicas, ahora ya es un lugar donde se hacen maniobras, hay patrullas y cálculo estratégico. Y todos tratan de situar posiciones en esta zona prioritaria que es de defensa y de ofensiva para unos y para otros. Ya os podéis imaginar los nodos de vigilancia que se están produciendo por toda esa región. Y tercero, porque deja al descubierto la fragilidad de las fronteras simbólicas. Hoy en día se ha roto, mejor dicho, un gran tabú, que es el de mi territorio ya está dado, que es lo que había salido más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora el territorio, mire usted, ya veremos si lo podemos conseguir, incrementar, comprar, recordemos Groenlandia, Panamá y de hecho, ¿qué es la guerra de Ucrania? Así que controlar estas islas es bastante interesante. Y por último nos recuerda algo más profundo, y es que los conflictos del siglo XXI no siempre comienzan con invasiones, sino también con palabras, que las palabras las carga el diablo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante, surgido de una anécdota, pero no me digáis que no nos ha llevado a unas cuestiones geopolíticamente apasionantes. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.